En un video anterior advertí que las cifras de contagiados y muertos por el coronavirus en Argentina no son fiables. Presenté solo algunos casos de enfermos no registrados, muertos por neumonías y fallas coronarias, que resultaban sospechosas de haberse producido por el COVID-19, y las resoluciones y protocolos de entierro sin autopsias que justificaban la sospecha de un encubrimiento. Hoy voy a presentar una prueba irrefutable, un testimonio que demuestra con fechas precisas, nombres propios y documentos que en Argentina se esconde la verdadera dimensión de la pandemia. Y además está el riesgo que corren los médicos y demás personal de la salud frente al coronavirus. Argentina tiene entre sus infectados un 14% de personal médico, una de las tasas más altas del mundo. Se trata de 374 médicos y enfermeros a los que hay que sumarle un número aún no precisado de personal de limpieza y administrativo, igual de numeroso. Y además la lista se actualiza a diario. Este listado esconde otra cuestión igual de importante: las infecciones intrahospitalarias. Los pacientes que por no haberse detectado el virus circulando dentro de los hospitales entre personal médico o de limpieza, entraron por otras patologías y terminaron contagiados. No son pocos y revelan el otro costado de un contagio masivo producido por una falla grave en el funcionamiento de protocolos y la ausencia de equipamiento adecuado para enfrentar la pandemia, que además condujo a otra muerte que, como venimos advirtiendo, no está incluida en los registros oficiales. Quizás la misma censura que rige para los médicos hizo que se ocultara para no dejar en evidencia todos los errores de los máximos funcionarios desde que se desató este contagio. Hoy vamos a contar un caso concreto, con nombre y apellido, en cámara. Una muerte por coronavirus que fue escondida de los registros oficiales y que surgió de un hospital público argentino. Entró por una quebradura, pero salió en una bolsa negra. Y vamos a ver la documentación que avala el caso. Es un caso dramático y muy doloroso, pero que necesita ser contado para que sepamos que detrás de las curvas achatadas y los discursos triunfalistas, la pandemia sigue su avance. Para peor, todavía no llegamos al pico de la pandemia prevista para un momento impreciso de las semanas siguientes. Si ese pico llega sin haber solucionado el contagio a profesionales y pacientes en centros de salud, el problema va a pasar de ser grave a ser gravísimo. Aquí la entrevista. De a poco vamos a ir revelando más testimonios de esta pandemia que está sacando a relucir algunos manejos oscuros por parte de las autoridades. Aquí estamos con Liliana Armesto. En resumen, su suegra se cayó en la casa, tardaron medio día en encontrarla en el Hospital Belgrano de San Martín, la internaron, justamente el mismo hospital donde fue el gobernador Kicillof y que después muchos médicos resultaron contagiados. Y ahí empezó el calvario. Hola Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por dar esta entrevista. Muchas gracias, Lana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué no me contás desde el principio cómo se llamaba tu suegra y cuántos años tenía? Bueno, mi suegra se llamaba Serra Aide Marta, con 89 años. Como bien dijiste vos, ella se cayó en su casa por una fractura de cadera. El día 21 de marzo fue internada en el Hospital Belgrano, con la mala suerte que fue un fin de semana largo, es decir, que casi no tuvo atención en esos 4 días, esperando el día miércoles, y recién ahí, viéndolo los traumatólogos, decidieron poner fecha a los 10 días, es decir, el lunes siguiente, para operarla. Teniendo en cuenta todo el caos que hay en un hospital hoy en día con el tema de la pandemia, y que la realidad sería sacarla lo antes posible de todo este entorno, ¿no? Con la mala suerte que el día de la operación ella manifestó tener fiebre previo a la búsqueda de los dadores de sangre y todo lo necesario para ella, y se suspendió la intervención. De Liliana, manera ¿cuántos, tal, cuántos días pasó internada hasta que tuvo fiebre? 10 días, 10 10 días, días. 10 10 días días. quebrada sin operarla. 10 días fracturada, tanto de la cadera como del hombro derecho, sin ningún tipo de atención médica más que lo básico, y esperando una fecha de intervención que era ese lunes que desgraciadamente levantó fiebre y no pudo realizarse la operación. ¿Por qué Eh, no? Porque te quiero pedir, ¿sabes qué? Porque a veces uno sí, habla de un enfermo, de un paciente, de un fallecido, y es un poco deshumanizante. ¿Por qué no me describís en vida
quién era tu suegra en sus últimas Sí, semanas, sí, digamos, sí. cómo estaba. Sí, y una persona totalmente activa que en la noche que se cayó del viernes 20 de marzo, había, digamos, se movía en su casa perfectamente. Si bien ya había empezado la cuarentena, ya salía a hacer sus mandados antes de no poder salir. Una persona activa, sana, sin ningún tipo de enfermedad de base. Así que O sea realmente que imagínate cómo totalmente estamos. independiente y sin Total. ninguna condición preexistente. Exactamente, Dana. Exactamente. ¿Cuánto tiempo pasó ella internada hasta que ustedes a la familia les dijeron que tenían síntomas de COVID? Bueno, en realidad ella estuvo en el Hospital Belgrano 27 días internada. A los 10 días, que es el día de la operación, ella levantó fiebre, le hicieron estudios en el cual determinaron que tenía neumonía. Por consiguiente, estuvo una semana con tratamiento antibiótico. Al pasar la semana, le hicieron una tomografía para ver cómo estaba avanzando, cómo estaba, perdón, controlada la neumonía y se dieron cuenta que la neumonía estaba igual, que no respondía a los antibióticos. Al no responder a los antibióticos, lo que hicieron fue aislarla de una sala que estaba compartida, pasarla a una sala sola, sin ninguna comunicación a la familia, ¿sí? Mi marido es el único que la asistía, a él no le comunicaron, solamente le comunicaron que la aislaban, pero no le dijeron por qué. Ahí yo considero que tuvieron un tema de sospecha, pero recién el viernes 10, es decir, durante esa semana transitó sin hacerle absolutamente ningún estudio, el viernes 10 le hicieron el hisopado para ver si tenía coronavirus. Sí. Y el domingo le informan a mi esposo que dio positivo de COVID-19. A todo Los esto tu días, marido había, sí, discúlpame, Eliana, a todo esto tu marido había tenido contacto directo con tu todo mamá el tiempo, durante todo ese tiempo. todo el tiempo. Lo único que en los días que la aislaron a ella, desde el momento que en la tomografía pudieron ver que la neumonía no cedía, obviamente todos sabemos que el COVID-19 no reacciona a los antibióticos. Es ahí donde ellos sospecharon y la aislaron. Y al aislarla a ella, le dieron un kit de un vestuario a mi marido particular muy especial, como entrar a terapia intensiva de cuidado para asistirla a ella en la alimentación, ya que Pero tenía a todo esto fracturado, habían pasado ¿cuántos días de contacto directo? y todos los demás días, que habían sido más de 15 días, que nosotros como familia teníamos precauciones, y él también, de llevarse su propio alcohol en gel, porque inclusive en el hospital ni siquiera muchas veces tenían. Y bueno, él estuvo en contacto directo con ella. Así que cuando le informan a él que es COVID positivo, él obviamente lo primero que hace es hablar con los infectólogos para ver cuál era su posición ante esta situación y si se tenía que hacer el hisopado, y le dijeron que no, que en realidad él tenía que seguir el protocolo, que era aislarse en su casa para cuidar a su familia y en el caso de tener algún síntoma, llamar al 107. O sea, ¿él se hizo hisopado desde entonces hasta ahora? Él estuvo aislado, en realidad, cuando a él le informaron el COVID positivo de ella, habían pasado 7 días de que ella estaba infectada y él había estado en contacto con ella. Por consiguiente, le dijeron que tenía que cumplir los 14 días y los 14 días se cumplían el 21 de ahora, de abril, De abril. de cual él ya terminó su aislamiento y gracias a Dios estamos bien, la familia. Está bien, o sea que puede haberlo tenido asintomático o puede no haberlo tenido. Totalmente, Lana, Pero lo es así. importante acá es que, según lo que les pasó a ustedes, no utilizaron ningún tipo de protocolo, que es lo que tendrían que haber hecho. Sí, yo creo que sí. Lo único que le dijeron, él muy preocupado ante esta situación, por él y por nosotros, tenemos un hijo de 15 años, es ofrecerse para hacerse el hisopado. Y le dijeron que no, que tenía que seguir el protocolo como cualquiera, quedándose aislado en su casa. Así que Siendo que, imagínate. siendo que en el hospital hubo un montón de médicos infectados, ¿vos crees que tu suegra se contagió de los médicos o que ella los contagió a los médicos? ¿Cuál es tu teoría? Imagínate que ella aparece, digamos, con los síntomas cuando hacía 12, a ver, 15 días que estaba internada.
claro. Digamos, lo que realmente la información que nosotros tenemos es que fue iniciado por una enfermera que la asistía en la sala. Ten en cuenta que mi esposo tenía un permiso para entrar específicamente a alimentarla, porque por la fractura del hombro, si no, no tenían permisos los familiares de los internados. Y según los que nos informaron a nosotros, que fue una enfermera que empezó a transmitir el COVID-19 a varios pacientes y entre los, también los médicos y demás. ¿Cómo fue el proceso a partir de que la pusieron en aislamiento? ¿Cómo fue ese proceso? Tremendo, tremendo. Ese proceso fue que mi marido quedó aislado en casa, en una habitación, con un baño, con sus cosas de comer separadas de nosotros, y ella quedó aislada en ese momento. Él, antes de retirarse del hospital, vio cómo la llevaban en su cama con ruedas hacia un área especial de aislamiento. De ahí en más, nunca más la pudo ver él ni nosotros, obvio. Pero Así que también tremendo. después la trasladaron al Sanatorio Antártida, el famoso Sanatorio de Moyano. ¿Por qué Sí, eso? sí, sí. Mira, en realidad, una de las cosas también que nosotros estamos muy angustiados y con mucha impotencia es que lo llamaron a la 1:30 de la mañana para decirle que estaba en buenas condiciones, y por todo lo que había sucedido en los medios con respecto a las denuncias que había en el hospital sobre el tema de los contagiados, sobre el tema de la falta de insumos, estaban vaciando el hospital, estaban liberando y trasladando pacientes, y como ella estaba en condiciones, la iban a trasladar al Sanatorio Antártida. Obviamente nosotros no tratamos de creer en la información que nos daban los médicos, pero no hasta su totalidad, con decirte que la trasladaron a las 4 de la mañana del día 17, y el informe que nos dan los médicos de la Antártida es que ella fue en grave estado y que ni bien llegó, la tuvieron que intubar, cuando mi esposo en el Hospital Belgrano había pedido que por favor no la intuben. Lo que dice la Antártida, que no había recibido ninguna epicrisis de parte del Hospital Belgrano, es decir, que no tenían esa información. Imagínate que, según el Belgrano, la trasladaron en perfectas condiciones, y según el Antártida llegó en tremendas condiciones. O sea, ahí hay un cortocircuito que es muy difícil de explicar a menos que la justicia intervenga, pero ¿cuánto tiempo estuvo en el Sanatorio Antártida hasta que falleció? Y estuvo desde el 17 a las 4 de la mañana hasta el 17 a las 22:40 que falleció. O sea, según ellos llegó grave y falleció el mismo día. Según Exactamente. el Hospital Belgrano, fue trasladada en perfectas condiciones. Ahora, si estaba en perfectas condiciones, ¿por qué la trasladaron? Es que no lo sabemos, es que no lo sabemos. Imagínate que a nosotros nos llaman diciendo, pidiendo autorización para el traslado, diciendo que por todo lo que estaba en conocimiento de lo que sucedía en el hospital, estaban tratando de vaciarlo y trasladando a los pacientes. Y nos dijeron que estaba en buen estado, y vos confías en lo que te dicen. Sí. Y cuando al otro día la realidad era totalmente distinta. Es más, los médicos de la Antártida dijeron, no sé para qué la trasladaron a ese nivel. Al final la cirugía nunca se la hicieron, o sea que estuvo todo ese tiempo sufriendo los dolores de tener este, Nunca se hizo la cirugía. los huesos Entró quebrados. por una cirugía que para una persona de 89 años, una persona grande, es algo bastante común en muchos casos, Ujú. y terminó falleciendo por el COVID-19. Yo creo por muchas negligencias, creo que al haber entrado en esta pandemia tenía que haber sido atendida lo más pronto posible para no exponerla, ¿no?, a lo que se Exacto. vive normalmente en los hospitales, y sobre todo con la pandemia. ¿Cómo fue que les avisaron que había fallecido? Nos llamaron por teléfono a las 23:30 más o menos, ¿Y para decirnos qué que te había dijeron? fallecido Así y que nomás. había tenido un paro respiratorio. Sí, 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 sin ninguna explicación adicional. Es más, al otro día que tuvimos que dirigirnos al Sanatorio Antártida a hacer los trámites correspondientes, tardaron 30, 40 minutos en atendernos, y realmente era el primer fallecido en el Sanatorio Antártida. Por consiguiente no sabían ni la documentación que debían completar, no encontraban el formulario para hacer el certificado de defunción, no tenían un sello del Sanatorio Antártida.
Por Una consiguiente nos improvisación ayudó. total. Tremenda, tremenda, inclusive reconocida por la gente de seguridad, que si bien mi marido estaba ahí esperando en un rincón, yo muy ansiosa me acerqué a acelerar un poco el trámite y me dijo, mira, lo que pasa que es el primer fallecido, no sabemos ni cómo se hace. Tremendo, la verdad que tremendo, Lana. ¿Y qué decía en el certificado de defunción, Liliana? El certificado de función, obviamente el fallecimiento es por un paro cardiorrespiratorio, pero en observaciones dice COVID-19 positivo. Ahora, si estaba en el certificado de defunción, ¿por qué es que no figura ella como parte de las listas? Bueno, esa es una gran pregunta. La verdad que sé que hay informes del Ministerio de Salud donde se informa de manera matutina y vespertina las personas que se van sumando, ya sea a infectados o a fallecidos por el COVID-19. Yo me fijo diariamente desde el 17 de abril que ella falleció, no aparecen los registros ni en Gran Buenos Aires ni en Capital, así que realmente no entiendo cómo lo llevan adelante esta información. Mira, te agradezco muchísimo tu testimonio porque esto ayuda a que muchos argentinos entiendan cómo se están manejando las cosas, con qué nivel de improvisación, con qué nivel de falta de profesionalismo, que no se están siguiendo los protocolos para proteger a los pacientes, porque eventualmente Totalmente. tu madre, tu suegra lamentablemente falleció, pero no es la Mm, única argentina que falleció por todo este tipo de fallas en el sistema. seguramente. Por eso, la verdad que más allá de todo, la idea es esa, es ayudar a que las cosas sean claras, a que no haya abandono de persona, como siento que en muchos momentos lo hicieron, y que no se oculte, que se diga la verdad. Así que esa es la idea de esta nota también, y te agradezco tener la posibilidad de poder hacerla. No, es un placer y veremos cómo reaccionan algunos medios grandes con respecto a esta nota, ¿no? Ahí vamos a ver un Perfecto, poquito Lana. quién es quién. Muchísimas gracias, Liliana, y mi más Muchísimas sentido gracias a pésame vos. para tu marido y para toda tu familia. Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Hasta aquí esta historia trágica. Ahora voy a agregar una información que ya es de conocimiento público, pero que tiene relación directa con este caso. El Ministerio de Trabajo le dio a Moyano unos 258 millones de pesos para que atienda la emergencia del coronavirus, que eran parte de una suma reclamada por todos los gremios. En proporción, fue el gremio que recibió más fondos. A cambio, puso a disposición 330 camas del Sanatorio Antártida en Caballito, que logró abrir tras un retraso de solo 11 años, justo en medio de la pandemia. Son 721.000 pesos por cama. Y un convenio entre el gremio y Kicillof habilitó a la Antártida a atender a pacientes bonaerenses. Aquí está la importancia de esta información. Eso explica por qué la señora Aidé fue enviada a morir a la Antártida. Ese convenio justifica algo completamente irracional. Trasladar a una anciana de 89 años en estado grave va en contra de cualquier lógica médica. Saquen sus propias conclusiones.